Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo? Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, verso 24, que los que somos de Cristo ya hemos crucificado nuestra carnalidad con nuestras pasiones y deseos. La carne es aquella que desprende las pasiones y los deseos pecaminosos. Nuestra vida carnal es de donde se desprende el pecado y todo lo que es ilícito delante de Dios procede de la carnalidad de nosotros. Ahora, versos más atrás, si tú lees, el apóstol Pablo viene de la guerra de la carne y del espíritu. Y la única forma de nosotros vencer nuestra carnalidad, aquella que desprende, como te digo, las pasiones y los deseos pecaminosos, la única forma de vencerlo es por el poder del Espíritu de Dios que puede actuar en nosotros. Jesús dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es andar llenos de la palabra de Dios, llenarnos de oración, llenarnos de alabanza en nuestra vida, llenarnos de la presencia, una búsqueda continua de Dios. Eso es lo que Pablo quiere decir, que crucifiquemos la carne. Es decir, nosotros andando en Cristo, en verdad tenemos que dar fruto y dar testimonio de que no estamos andando carnalmente, sino espiritualmente, que estamos viviendo una vida santa y no una vida pecaminosa, que nuestra carne no nos gobierna, sino que nos gobierna el Espíritu de Dios. Aleluya, los que somos de Cristo han crucificado. Y llama la atención lo que dice crucificado, porque asimismo nuestro Señor Jesucristo crucificó su carne. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cristo fue crucificado. Asimismo nosotros tenemos que morir. Cristo murió, asimismo nosotros morimos. ¿A qué debemos morir nosotros? A nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestra vida carnal. Que ya no seamos más carnales, sino espirituales. Que ya no satisfagamos más nuestros deseos, sino que vivamos conforme a Cristo manda. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo en otras palabras decía, ya no me interesa lo que Pablo piensa, sino me interesa es lo que Dios dice y lo que yo debo de hacer según la voluntad de Dios. Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si no lo estamos haciendo, pues es momento de hacerlo. Hay que crucificar la carne, hay que ayunar, hay que orar y ayunar. Cuando nosotros ayunamos, ciertamente estamos golpeando la carne. Cuando nosotros, hay muchos que a veces tienen la costumbre de madrugar a orar, levantarse fuertemente para poder decirle no al sueño, para poder decirle no a la pereza y más bien llenarse del Espíritu. Mira, familia, la vida cristiana, la verdadera vida cristiana y la verdadera vida espiritual, según la palabra de Dios, es una vida esforzada, es una vida en la que uno debe de esforzarse en buscar mucho la presencia de Dios, mucho la presencia del Espíritu Santo, mantenerse concentrado y avivado. La vida cristiana relajada es una vida prácticamente casi que carnal y mundana, pero la vida cristiana comprometida y verdadera, según la palabra de Dios, es una vida de sacrificios, es una vida de entrega, es una vida de santificación, una vida de consagración, una vida de un verdadero compromiso con Dios y con nuestro Señor Jesucristo, que murió en una cruz. Cristo se comprometió tanto con nosotros que entregó su propia vida en la cruz, aunque le fue sumamente difícil. Lo más difícil que Dios ha hecho por nosotros es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, un verdadero compromiso. Cristo murió por mí en la cruz, que es lo mínimo que yo puedo hacer.
¿Cuál es mi respuesta a eso según la Biblia? Pues fidelidad hasta la muerte. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que seamos fieles, y para eso tenemos que llenarnos del Espíritu y no vivir conforme a la carne. Oh, bendito Dios. Bienvenidos, queridos hermanos, a este Café con Dios devocional de fe, número 340, mañanas de oración y palabra de Dios. Todos los días, recuerda esto, todos los días hay una oración que hacer. Trata y esfuérzate, juntamente como estamos hablando en este pasaje. Trata de crucificar la carne, y aunque tú tengas pereza de orar, porque a veces viene el desánimo, a veces viene la pereza, a veces viene la distracción, pero tratemos siempre de todos los días orar, de que todos los días verdaderamente destinemos un tiempo para buscar la presencia de Dios en oración y leer la palabra de Dios. ¿Cómo está el hábito de lectura tuya de la palabra de Dios? Si Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pues entonces si yo quiero vivir una vida espiritual en obediencia a la palabra de Dios, pues tengo que leer la palabra de Dios, tengo que alimentarme de la palabra de Dios, así como mi cuerpo necesita desayunar, almorzar y cenar, pues también mi espíritu necesita comer palabra de Dios, un buen alimento que me nutra y que me mantenga en el nivel de una vida espiritual sana, una vida espiritual abundante y plena. Entre mejor yo me alimente de la palabra de Dios, entre más yo busque la presencia de Dios, pues mucho mejor voy a estar. Muchas veces queremos bendiciones. El cristiano y todo el mundo quiere bendiciones. Señor, dame y dame y dame. Pero ¿qué le das tú a Dios? ¿Cuánto buscas tú de Dios? ¿Cuánto te llenas tú de Dios? ¿Cuánto le obedeces a Dios? ¿Cuánto adoras a Dios? ¿Cuánto le sirves tú a Dios? Gloria a Dios. Quiero invitarte a orar, queridos hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, Rey del Universo, soberano Dios, en esta mañana, Señor, te damos las gracias. Señor, qué privilegio, Señor, es saber que podemos, Señor, contar con una nueva misericordia. Qué privilegio, Señor, saber es que hoy podemos contar, Señor, con tu amor, saber de que tú nos amas, Señor, de que tú eres nuestro Padre. Vamos, dile gracias, Señor, por ser mi Padre. Gracias por adoptarme. La Biblia dice en Juan 1, dice más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hay creación de Dios, criaturas de Dios que fueron creadas por el poder de Dios, pero solo los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, todos aquellos que hemos creído en Jesús de corazón, dice que somos llamados hijos de Dios. Y si hijos, también entonces herederos y coherederos de la gracia en Cristo Jesús. Dile gracias, Padre, por hacerme heredero. Gracias, Señor, porque me has entregado el reino de Dios. La Biblia dice que Jesús vino a establecer el reino de Dios. Cuando tú lees los evangelios te vas a dar cuenta que Jesús enseña constantemente acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios, pastor? Pues ese es el lugar donde todos los cristianos vamos a estar algún día en el cielo. El reino donde ya se acabará el sufrimiento, el dolor, donde ya no habrá más llanto, ni temor, ni enfermedad, ni trabajo, donde solamente disfrutaremos la plenitud de gozo en la presencia de Dios por siempre y para siempre. Ese es el destino final de nuestra fe. Así como lo dice la Biblia, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Dile gracias, Señor, porque hoy vivo con esperanza de que el día, Señor, que yo parta de este mundo, Señor, tú me esperarás. Solamente ayúdame, dile, Señor, solamente ayúdame a permanecer fiel a ti, Señor. Dile hoy, Señor, perdona mis pecados. Vamos a pedirle perdón al Señor.
Dile, Señor, perdona mis pecados, todas las formas que te he ofendido, Señor, de pensamiento, lo que he visto con mis ojos, que no debo de ver, Señor. Solo cada uno de nosotros conoce los pecados que ha cometido delante de Dios. ¿Qué tal si tú le dices, Señor, perdóname, lávame y límpiame en esta hora, Señor? Quiero ser puro delante de ti. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dile, Señor, ayúdame a vivir una vida santa, una vida de verdadero compromiso. Dile, Señor, ayúdame a vivir una vida de obediencia, una vida de sacrificio para ti, Señor. Que yo pueda, Señor, esforzarme para agradarte, Señor, para santificarme, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias por bendecirme de todas las formas que tú has bendecido mi vida. Dile gracias, Señor, porque me has dado, Señor, comida, techo, vestido, porque me has dado trabajo, porque me has dado salud, porque hasta el día de hoy me has prestado la vida para cumplir un propósito. Dile, Señor, yo sé que tengo un propósito en esta tierra que cumplir. Mientras tú, querido hermano, querida hermana, estés con vida en esta tierra, déjame decirte que tienes un propósito que cumplir. Pastor, ¿qué propósito? Pues tú y yo fuimos creados para dar gloria a nuestro Creador, para amar a Dios. Así que el propósito tuyo, el propósito principal de tu vida es que tú vivas para la gloria de Dios. En cualquier escenario donde Dios te ponga, Dios a nosotros nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado capacidades, nos ha dado habilidades que podemos ejercer en muchas áreas de la vida. Unos han sido llamados a ser empresarios, otros han sido llamados a ser profesionales en la medicina, en las leyes, en la ingeniería, otros han sido llamados a trabajar como empleados en cualquier empresa o fábrica. No importa. Donde tú estés, donde Dios te permita estar, allí podemos darle gloria a Dios y allí podemos cumplir un propósito para la gloria de Dios. Hay mucho que hacer. Si tú eres cristiano, tienes una misión como cristiano y como miembro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene una misión que cumplir en esta tierra. Y si tú piensas que ser cristiano es simplemente ir a una iglesia cada 8 días o 2 veces o 3 veces a la semana, pues déjame decirte que no para ahí. Tú tienes que entender que tienes una misión como iglesia. La iglesia tiene una misión. ¿Cuál es esa misión? Dar a conocer el nombre de Cristo Jesús y hacer discípulos a todas las naciones y bautizar a todas las personas que crean en Jesucristo, bautizarlos y enseñarles que guarden todas las cosas que Cristo nos ha mandado a guardar. Dile, Señor, yo quiero cumplir ese propósito. Dile, Señor, permíteme cumplir el propósito de vivir para servirte, para amarte. Cuando uno tiene un propósito en la vida, pues uno tiene también ánimo, porque uno sabe que está en esta tierra para hacer algo, una misión gloriosa. Un llamado glorioso. Ese llamado es que tú vivas para amar y servir a Dios. Muchas personas concentran su vida espiritual solamente en recibir y mal piensan, escucha esto, mal piensan muchos cristianos que Dios solamente está para darles y darles y darles cosas y para que Dios escuche tus peticiones todo el tiempo. Eso no es el todo de la fe. Eso es parte de la fe, pero no es el todo. La otra parte de la fe es yo qué le voy a dar a Dios, qué tú le vas a ofrecer a Dios, qué servicio le vas a dar tú a Dios, qué vas a hacer tú por Él, aparte de vivir una vida consagrada a Él, una vida de obediencia, que es lo primero. Parte de esa obediencia es que tú le sirvas al Señor y que tú des testimonio de tu fe, que tú lleves y que proclames el mensaje de salvación, que tú proclames las maravillas de Dios, que tú proclames el amor de Dios, que tú proclames cuán grande es el Señor. Aleluya, aleluya. Padre, gracias, Señor, gracias. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti.
Señor, sé propicio a cada uno de nosotros. Te pedimos, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. No nos dejes volver atrás. Ayúdanos a avanzar, Señor, camino hacia la meta, hacia el premio, Señor, del supremo llamamiento, para que en aquel día, Señor, que nos presentemos delante de ti, vamos, dile, Señor, yo me quiero preparar. Dile, Señor, ayúdame a prepararme. Dile, Espíritu Santo, lléname para que yo me pueda preparar, Señor, y estar listo para que el gran día, Señor, en que yo deba de rendir cuentas delante de ti, y que en aquel día, Señor, tus palabras para mí sean: buen siervo fiel. La Biblia dice en Mateo 25, Jesús cuenta la parábola de los talentos y dice que aquellos siervos que fueron diligentes, que representa al cristiano que es diligente, el cristiano que en verdad ama a Dios, que se prepara, que le sirve a Dios y que tiene su meta puesta en el cielo, y aquel que lucha y que trabaja y que se esfuerza por el reino de Dios. La Biblia dice que en aquel día el Señor les dirá a esos fieles, a esos siervos fieles, a esas siervas fieles, a esos hijos fieles, a esas hijas fieles a Él, les dirá: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, ahora en lo mucho te pondré. Esas son las palabras que tú y yo debemos anhelar escuchar en aquel día. Que el Señor nos diga: fuiste fiel. No seremos perfectos, pero Dios conoce quienes en verdad son fieles, quienes en verdad se esfuerzan y quienes en verdad le obedecen, quienes en verdad quieren vivir consagrados a Él. Dile: Señor, ayúdame. Dile: Espíritu Santo, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a perseverar en esta carrera de la fe. La vida de fe no se trata de cómo empezamos. Hay muchas personas que creen que ya llevan 10, 15, 20 años en la fe y que ya conocen de todo. No se trata de cómo empezamos, sino de cómo vamos a terminar esta carrera. Pablo decía: no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa sí hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Mientras tú y yo tengamos vida, todavía tenemos un camino que avanzar, mucho que aprender, mucho que conocer, mucho que hacer. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Extiende tu mano, sana a los enfermos, sana, Señor, a los abatidos, a los acongojados, Señor, a los afligidos. Sana, Señor, Padre Santo, a aquellos que tienen un corazón, Señor, Padre Santo, que está sufriendo, Señor. Libértanos del sufrimiento, libértanos, Señor, del afán, de la ansiedad, y glorifícate, Señor, en este día. Levanta la fe, enciende la fe, y Señor, por favor, preserva a tu pueblo, preserva a los tuyos, Señor. Dile: Señor, yo soy tuyo, preserva mi vida hasta el final de la carrera, en el nombre de Jesús. Gálatas 5, verso 25. Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, ¿quién nos ha dado vida a nosotros? Jesús dijo en capítulo 3 de Juan, le dijo Jesús, representando el bautismo: y os es necesario nacer del Espíritu. Es recibir el Espíritu y nacer de nuevo por el Espíritu Santo, es decir, es una obra por el poder del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento del Espíritu en Cristo Jesús. Es por eso que Pablo dice que todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Y por eso dice Pablo aquí: si vivimos por el Espíritu. Entonces, si el Espíritu Santo a nosotros nos hizo nacer de nuevo, pues entonces también tenemos que vivir por el Espíritu. Pastor, ¿cómo así? Todavía no entiendo. Pues es el Espíritu Santo de Dios. Recuerda esto, y tú y yo tenemos que entender esto. Cristo nació
por el poder del Espíritu Santo. Porque por el poder del Espíritu Santo María concibió en su vientre al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, al Mesías, al Cristo, a Jesús, a Emmanuel, a Dios con nosotros, al Redentor de nuestras almas, a Jesucristo, aleluya, por el poder del Espíritu Santo. Cristo nació por el Espíritu Santo. La vida cristiana verdadera empieza por el poder del Espíritu Santo. La obra que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Muchos de nosotros sobrenaturalmente hemos sentido un escalofrío cuando recibimos el Espíritu Santo. Hemos sentido una gloria, una presencia de Dios en nuestro cuerpo físicamente. Una experiencia hermosa y divina que nos quebranta, nos toca y nos llena y nos cambia y nos transforma. Ese es el toque, el Espíritu de Dios, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Es ese. Muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia. Pero dice el apóstol Pablo que si hemos nacido por el Espíritu, si ya hemos recibido el Espíritu Santo, para la gloria de Dios, por la fe en Jesucristo, también por el bautismo. Recuerda que nosotros tenemos que seguir el ejemplo y el mandato de Cristo Jesús. Jesús dijo, en la gran comisión, le dijo a los discípulos antes de ascender al cielo, les dio una tarea clara y específica. Les dijo, ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pastor, yo ya me bauticé o me bautizaron cuando era un bebé. Ese bautismo no es bíblico. Bautismo bíblico es cuando uno es consciente de pecado, cuando uno es consciente de quién es Jesucristo. Y el bautismo es efectivo cuando uno cree en Jesús de corazón. Entonces, cuando nosotros nacemos y vivimos por el Espíritu, dice Pablo, si el Espíritu Santo ya reposó sobre ti y te dio vida, te hizo nacer de nuevo, entonces también tenemos que seguir andando en el Espíritu. ¿Cómo es posible eso? Pues tengo que llenar y alimentar el Espíritu. Tengo que seguir. En el versículo anterior decía el apóstol Pablo, crucifiquen la carne con sus pasiones y deseos. Y es un gran esfuerzo. Escúchame esto. Esto es fácil decirlo. Decir que crucificamos la carne es muy fácil, que crucificamos las pasiones y los deseos carnales y pecaminosos es muy fácil. Aplicarlo es el verdadero reto. Vivir en el Espíritu es el verdadero reto. Vivir una vida de consagración es el verdadero reto. Vivir una vida de oración, vivir una vida. Jesús dijo, oren para que no entren en tentación. La pregunta es, ¿cuánto estamos orando? Andar en el Espíritu es eso. Jesús dijo, oren para que no entren en tentación, porque os digo que el Espíritu está dispuesto. El Espíritu, la parte espiritual que mora en nosotros, está dispuesta y quiere orar. Hay una sed de oración en el Espíritu de Dios que mora en ti. Hay una sed de leer la Biblia en el Espíritu de Dios que mora en ti, pero tu carne se opone. Por eso el apóstol Pablo, versos atrás, dice que el Espíritu y la carne se oponen entre sí, son enemigos, la carne y el Espíritu. Ahora, ¿cuál de los dos va a vencer? Pues el que más alimentemos. Y si nosotros durante el día, durante la semana, no alimentamos el Espíritu, pues entonces va a ser muy difícil que el Espíritu Santo lidere en nuestra vida. Entonces, hay dos que quieren luchar, hay dos que luchan para el gobierno de nuestra vida. La carne quiere gobernar, pero el Espíritu también. Entonces es una pelea, es una batalla. Ahora yo tomo la decisión. El que yo más alimente, ese va a vencer. Si yo alimento más mi carne, si yo me quedo viendo televisión todo el día, si yo me quedo viendo redes sociales todo el tiempo, si yo me pongo a ver lo que no tengo que ver, a escuchar lo que no tengo que escuchar, estoy hablando tal vez de música que no sea de Dios, que la música es peligrosa porque realmente perdóname la expresión, la música te puede montar en una película que no sea la de Dios, así como las alabanzas de Dios
perdóneme la expresión nuevamente, te montan en la película de Dios, la otra música te monta en la película del mundo y te lleva por allá donde no te debería de llevar. ¿Pero por qué? Porque es de lo que me estoy alimentando. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice la bendita palabra del Señor? Si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. ¿Qué necesitamos? Llenarnos del Espíritu Santo, leer más la Biblia, mis hermanos. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que participar más de las actividades de la iglesia. Tenemos que asumir más un compromiso con la iglesia. Mira, ¿sabes dónde hay crecimiento espiritual para tu vida? Cuando tú te dispones más para la iglesia. Cuando tú te acercas a la iglesia, te acercas al liderazgo de la iglesia, te acercas al pastor, a los pastores de la iglesia y le dices, quiero crecer espiritualmente. Porque escuché la palabra, porque leí la palabra que dice que debo de vivir en el Espíritu y que debo de andar por el Espíritu. Y para eso necesito llenarme más del Espíritu. Cuando un deportista quiere ser de los mejores y quiere ganar competencias, ¿qué tiene que hacer? Pues ciertamente tiene que entrenar y tiene que estudiar estrategias y tiene que estar dispuesto y tiene que pagar un precio. Ese precio es esfuerzo, sacrificio, entrenamiento. Un paréntesis, un deportista que es un ejemplo que muchos de nosotros sabemos, los que nos gusta el fútbol, es este hombre, Cristiano Ronaldo. Lo estoy hablando desde el punto simplemente deportivo, que es un ejemplo. Pablo de hecho utiliza el ejemplo de los atletas que se preparan para la carrera. Pues un tipo como estos, muchos que lo conocen dicen, no, esto es un tipo disciplinado que ha pagado un precio muy alto en su carrera, para el éxito de su carrera. Y hoy lo vemos, que es uno de los mejores atletas, deportistas del mundo y aún de la historia. Pero ¿qué viene detrás? ¿Qué ha venido detrás de eso? Pues una disciplina, un sacrificio, entrenamiento. Dice que él era de los que primero llegaba a los entrenamientos, él era de los que de último se iba, de los que primero estaba en el gimnasio, de los que se acostaba, la alimentación, la nutrición, un conjunto de cosas y disciplinas y de esfuerzo y de tiempo y de inversión de tiempo que él le dedicó y aún le dedica, creo que, a su carrera para el éxito que él ha tenido. Lo mismo es en lo espiritual. Si yo quiero tener éxito, espiritualmente hablando, bíblicamente hablando, según Dios me manda, pues ¿qué tengo que hacer? Entre más me llene, entre más yo me disponga, pues más voy a crecer, más voy a ver la gloria de Dios sobre mi vida. Si tú entre más asistas a la iglesia, entre más tú participes, entre más tú contribuyas con la obra de Dios, entre más tú estudies la palabra, entre más tú ores, ayunes y te llenes de Dios, pues entonces vas a andar en el Espíritu, gloria a Dios, y vamos a tener la victoria. Esto es un tema bastante profundo, pero a la vez fácil de entender. Lo que necesitamos nosotros para andar en el Espíritu es disposición y voluntad para alimentar el Espíritu. Jesús dijo, no busquen la comida que perece, sino la que a vida eterna permanece. Hablando específicamente del alimento espiritual, la palabra de Dios. Tenemos que recordar esto, familia. Dios es la palabra. Cristo es la palabra. No podemos pensar en un Dios si no hay Biblia. No podemos pensar en un Cristo que no sea la palabra. Cristo es el verbo hecho hombre. Cristo es la palabra de Dios encarnada. Y la palabra de Dios, si yo la leo, entre más yo lea la Biblia, voy a tener más a Dios en mí. Entre más, por eso Jesús dice, el que coma de mi carne, comer de su carne es palabra de Dios. Comer las palabras de Él es como si estuviéramos comiendo su propia carne. ¡Wow! Tendremos vida. Queremos estar vivos espiritualmente, experimentar la plenitud y la vida abundancia de Cristo, pues entonces tenemos que tener más de Cristo en nosotros, más de la palabra de Dios en nosotros. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos en este día.
Señor, te damos gracias, Señor, porque por el poder del Espíritu Santo hoy hemos recibido, Señor, un nuevo nacimiento. Hemos nacido del agua y del Espíritu. Pero sabemos, Señor, que necesitamos continuar viviendo en el Espíritu. No solamente a partir de una experiencia en aquel momento en que te aceptamos, sino, Señor, perseverar y prevalecer y permanecer, Señor, en una vida espiritual, en una vida de llenura, en una vida de sacrificio, en una vida de disciplina, en una vida, Señor, libre de la pereza y del desánimo, y más bien en una vida enfocada, puestos los ojos en Jesús, Señor, esforzándonos, Señor, para que en aquel día tú nos digas: siervos fieles, entremos en tu reposo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Si este programa fue de bendición para tu vida, este devocional, quiero que te suscribas ahí al canal. Si ya estás suscrito, gloria a Dios. Quiero que dejes también ahí, si quieres, tus comentarios, cómo el programa ha sido de bendición para tu vida, cómo te ha llenado, y invita a otros también a que hagamos juntos este devocional. Dios te bendiga. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Chao, chao.